Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se van a reunir la próxima semana para intentar buscar soluciones a la falta de médicos. Una situación que preocupa en Galicia por las carencias que se han constatado en los últimos años y ante la previsión de otro verano problemático, con vacaciones de los facultativos y aumentos considerables de población en algunos lugares. Más allá de las medidas puntuales que baraja la Consellería de Sanidad para esta época estival, urge una planificación global en coordinación con el Ministerio. Urge porque no se ha hecho antes y urge también porque los resultados no se van a ver a corto plazo. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana. El Gobierno Municipal de A Coruña llevará a pleno la próxima semana un cambio en los presupuestos locales para pagar facturas pendientes del INCE, la entidad que gestiona los espectáculos. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas. La Junta de Gobierno local esta mañana ha aprobado fuera del orden del día un modificativo de crédito para pagar esas facturas pendientes que acumula el INCE. El modificativo asciende en total a 7,2 millones de euros. De esos, 3,5 serán destinados al abono de esas facturas al sector cultural coruñés correspondientes al año pasado y que no se han pagado. La alcaldesa Inés Rey considera que con esta medida, con este modificativo, todas las facturas del INCE quedan contempladas en ese crédito, según ha señalado textualmente. El Partido Popular, además, esta misma mañana ha pedido por registro la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo Rector del INCE porque entiende que la situación es escandalosa. Balance por lo demás de la última operación antidroga en Ferrol, al menos 6 personas detenidas tras varios registros en el barrio de San Pablo. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Nuevo golpe al narcotráfico en el entorno de Ferrol y Narón, en este caso en la barriada de San Pablo, en las cercanías de uno de los campamentos del entorno de San Xoán de Filgueira, con momentos de tensión ante la intervención de agentes de la Policía Nacional, no solo de la comisaría ferrolana, sino también procedentes de A Coruña. Se registraban varias viviendas en ese barrio y además se procedía a la detención de al menos 6 personas a la espera de que pueda haber más novedades por parte de la instrucción de ese operativo en las próximas horas. Y en Costa da Morte, el BNG acusa al PP de engañar con la autovía. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Sí, o Bloque Nacionalista Galego na Costa da Morte vende denunciar que o Partido Popular mente e segue enganando a comarca coa autovía G55 até Verdoias. Os nacionalistas lembraron que o deputado Óscar Insua preguntara a conselleira de Infraestructuras no Parlamento Galego polos prazos das obras deste tramo entre Salto e Verdoias. Dende Xunta aseguraron que o proxecto de 5,5 km xa estaba sometido a información pública, pero os nacionalistas aseguran que logo de pasar polas oficinas da Axencia Galega de Infraestructuras aseguraronlle que o proxecto da G55 até Verdoias está sen tocar dende hai anos, que nin hai novos proxectos nin se someteu a información pública nada máis do que xa se sometera en 2005 e 2009. Centro Galego de Estudos, infórmate. Se eres capaz de facer certos sacrificios cando merece a pena, isto é para ti. Inminente convocatoria de 68 prazas de acceso libre para traballar no Concello e na Universidade da Coruña. Entre elas, 33 de administrativo, 24 de auxiliar e 11 de subalterno. Se te interesa, visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos novos grupos en xuño. En las últimas horas conocíamos la decisión del Ministerio de Industria que ha anunciado la aprobación provisional de las primeras 19 resoluciones de los llamados PERTES de descarbonización industrial. Los proyectos estratégicos de descarbonización industrial se van a desarrollar 3 de ellos en Galicia por valor de 18 millones de euros y uno de los que recibe una de las aportaciones más importantes, ya no solo de estos de Galicia, sino del conjunto de España, es la planta de Ferroglob en Arteixo, que va a recibir una inyección económica cercana a los 12 millones de euros. Estamos hablando de una productora de silicio metalúrgico que verá impulsados, por tanto, sus proyectos a partir de estas ayudas a la descarbonización industrial. En los próximos minutos de radio nos acompaña el director de la planta de Ferroglob en Sabón, Luis Castillón. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Y gracias por haberse acercado hasta nuestros Gracias estudios. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. ¿Qué supone para la planta, qué supone para Ferroglob ser uno de los beneficiarios de estas ayudas del PERTE a la descarbonización? Bueno, para nosotros es una noticia que nos ha llenado de alegría a todo el equipo y no cabe duda que es un impulso muy importante para nuestra actividad.
Ujú. En concreto, ¿cuál es el proyecto que se va a desarrollar al hilo de este PERTE? Sí, el proyecto consiste en la utilización de materias primas de origen fósil por sustituirlas por materias primas con bajas emisiones en carbono para descarbonización de la producción de silicio metalúrgico. Incluye la construcción de una planta de producción de biocarbón, investigación sobre la optimización del proceso y uso de potenciales subproductos, y también un estudio completo de impacto ambiental. Ujú. Por lo tanto, digamos que el proceso a partir de ahora va a ser, para entendernos, más verde. Por supuesto, o sea, va a ser más verde porque vamos a utilizar materias primas neutras en emisiones, ¿no? Ujú. Digamos que para poder acometer un proceso como este, para una empresa, son necesarias este tipo de ayudas. Son necesarias porque si no sería complicado acometer este tipo de proyectos. Ujú. ¿Qué va a suponer en cuanto a actividad económica de la planta, empleo? ¿Qué impacto va a tener ese proceso en el que ahora se embarcan? No cabe duda de que una actividad económica en la zona, ¿no? Sobre todo, pues, en lo que se refiere a la industria forestal, aunque nosotros también ya consumimos madera, pero vamos a incrementar el consumo de madera, y para la industria forestal gallega supone también una nueva oportunidad, un nuevo proceso que hasta ahora no teníamos en Galicia, y bueno, y para el empleo en la zona, pues no cabe duda de que también va a ser importante. Ujú. ¿Para la propia planta o, digamos, para las empresas que colaboran con la propia planta? Digamos que para ambos, Ujú. pues todavía tenemos que ultimar, porque aunque tenemos definido el proyecto, pero tenemos todavía que ultimar bastantes detalles. Ujú. Porque esto, ¿cuándo se pone en marcha? El proceso, bueno, sería de 2024 a 2026. Tendríamos, pues bueno, a lo largo de 2026 se pondría en marcha la planta. Ujú. Y esto, para la propia actividad, una vez que ahora estamos en este proceso, ¿no? 2024-2026, para prepararlo todo, ¿no? Para completar toda, pues la creación de este nuevo punto y demás, para la actividad general de la planta, una vez que, digamos, ya arranque todo en ese 2026, ¿qué cambio supone? Bueno, para nosotros lo que se trata es de impulsar, pues bueno, la transición climática, ¿no? Climática y digital a la que se enfrenta Europa, ¿no? Garantizando unas cadenas de suministro seguras y sostenibles en toda la Unión Europea, ¿no? También se trata de impulsar la industria del silicio como materia prima crítica, que ha sido reconocida en la Unión Europea. Y particularmente para la fábrica de Sabón es impulsar la transición de la fábrica de Sabón hacia la reducción de emisiones, ¿no? Para nosotros es fundamental, ¿no? Se trata, pues bueno, de una instalación innovadora y sostenible y basada en la utilización de una biomasa neutra en emisiones, ¿no? Entonces, en definitiva, se trata de reducir las emisiones que van asociadas al proceso de producción de silicio metalúrgico, ¿no? ¿Han calculado más o menos en cuánto puede estar esa reducción de emisiones con esta nueva instalación? Sí, podemos estar hablando de un 60% de reducción de emisiones. Es una cantidad muy importante, entonces. Mucho, muy, muy importante. Hay que reconocer que nosotros, bueno, utilizamos carbones fósiles y vamos a reducirlo, pues bueno, estimamos un 60% la reducción Mm. con el uso de este biocarbón. Ujú. ¿Y en el futuro puede llegar a prescindirse de los carbones fósiles? Sí, sí, Mm. podemos seguir, tenemos este proyecto, pero bueno, podemos tener, bueno, otras aportaciones externas y de hecho nosotros disponemos de fábricas que funcionan casi al 100% con carbón vegetal de este tipo, ¿no? Ujú. Nos decía que en todo caso es la primera vez en Galicia que va a haber una Sí, instalación como esta, sí, ¿no? sí, Seguir, por lo tanto, el ejemplo de otras plantas también de Ferroglob, donde ya se ha aplicado algo parecido a esto, ¿no? correcto, sí. Sí, seguimos, pues tenemos sobre todo fábricas en Sudáfrica que utilizan, bueno, como materia prima el carbón vegetal,
y nos permiten, bueno, producir el silicio de una alta calidad. ¿Cuál es el destino después una vez que termine este proceso? ¿Cuál es el destino más habitual del silicio? El silicio forma parte de las aleaciones ligeras para producir aleaciones de aluminio. Entonces, todo lo que son motores de automóviles, piezas, llantas de los automóviles para hacer vehículos pues más eficientes, más ligeros y que sean menos contaminantes, ¿no? El segundo bloque es la producción de siliconas, que bueno, que está presente en todo nuestro mundo, ¿no? Desde productos de belleza a equipos médicos, lubricantes. Bueno, podemos encontrarlo en multitud de zonas. Y el tercer grupo, y ahora más importante también, son la producción de paneles fotovoltaicos, ¿no? Que son a base de silicio. Y nosotros proporcionamos el silicio grado metalúrgico para que puedan fabricar estos paneles, ¿no? O sea que el desarrollo y el crecimiento del silicio, pues bueno, es muy importante y sostenido a lo largo de los años. Y como ya hemos comentado, pues es un elemento, una materia prima crítica, ¿no? Reconocida por la Unión Europea, ¿no? Y en 3 áreas, por lo que nos cuenta, con buenas perspectivas, ya no solo como en desarrollo en los últimos años, sino que las perspectivas a futuro en estas 3 son buenas. Sí, son buenísimas, o sea, los datos nos avalan y bueno, el uso sobre todo de paneles fotovoltaicos, ¿no? Que cada vez está más extendido, ¿no? Pues nosotros formamos parte de esta cadena. Bueno, el segundo paso después de la minería, ¿no? Somos nosotros. Afortunadamente aquí en Galicia también disponemos de las minas de cuarzo, ¿no? Entonces, también en este caso, pues haríamos, digamos, cerraríamos el círculo, que tendríamos casi todas las materias primas autóctonas, ¿no? El otro día teníamos en este mismo estudio al máximo responsable mundial de Resonac para la actividad del grafito y nos comentaba que está constatando una reactivación del sector industrial en el área de A Coruña. ¿Comparte ese análisis? Bueno, sí, yo comparto este análisis porque nosotros la verdad es que hemos reactivado nuestra actividad. También es cierto que bueno, gracias a que hemos tenido en este primer semestre unos muy buenos precios de energía, ¿no? Nosotros somos grandes consumidores de energía. Esperemos que en España se mantenga la tendencia, ¿no? De seguir con unos precios al menos estables de energía y que nos permitan, pues bueno, dar un impulso definitivo a nuestra actividad. Ustedes siempre están pendientes de eso, ¿no? No hay forma de articular un mecanismo que dé estabilidad al sistema para que no tengan prácticamente que estar a diario revisando y oiga cómo va la luz. Bueno, lo que nos gustaría sería tener, bueno, es un mecanismo estable, ¿no? Sí. Que nos permitiera tener visibilidad a largo plazo, porque para planificar. Para nosotros, claro, para nosotros es importantísimo, ¿no? Es vital, ¿no? Y bueno, esperemos que este año se den pasos en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues Luis Castellón, director de la planta de Ferroglobe en Sabón, como decimos, que ha resultado beneficiario de uno de estos proyectos estratégicos de descarbonización industrial con una inyección económica próxima a los 12 millones de euros que permitirá este proceso de transformación en el que está toda la industria hacia una industria pues seguramente más verde y más sostenible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón.
Pues vamos a por una nueva edición del programa en este miércoles 29 de mayo. Muy buenos días a todo el mundo, soleados además, con 21 grados de máxima, 14 de mínima. No se esperan precipitaciones, hay una minimísima probabilidad según Meteo Galicia, pero ya veréis que no va a llover, que vamos a disfrutar de un día maravilloso. Eso en cuanto al tiempo, y a ver si el tráfico también nos acompaña. Tenemos a Fernando Naya en la sala de pantallas, podemos saludarlo ya a esta hora. Hola Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la cosa por ahí fuera? Pues en general tenemos tráfico fluido, sin embargo tenemos que destacar una zona que está llevando un poquito más de circulación, no que esté llevando más, sino que se ve interrumpida la circulación habitual porque está cortada la vía entre Glorieta de América y Calle Industrial. Ahí están realizando el fresado de la zona y estará cortado hasta el día 31 en la altura de la avenida de Arteixo. Entonces, bueno, esa zona pues está llevando un poquito más de complicaciones circular, motivado por eso. Un poquito más de congestión, dice Fernando, hasta el 31, hasta el viernes, pendientes de ello. ¿Hemos tenido alguna incidencia que debamos destacar? Pues de momento no tenemos ningún accidente registrado ni ninguna incidencia destacable. Y en cuanto a previsiones... Pues en cuanto a las previsiones, tenemos para hoy a las 21 horas el partido del Deportivo, con el dispositivo habitual de corte de 2 horas antes del inicio en torno del estadio, y luego la que estábamos comentando, la avenida de Arteixo, el corte de calle ahí entre Glorieta de América y Calle Industrial por el fresado del asfaltado. Perfecto, pues mañana volvemos a encontrarnos. Muchísimas gracias, Fernando, buen día. Gracias, igual, un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y queremos centrar la mirada ahora mismo en el informe de 2023 de ACLAD, de la Asociación Ciudadana de la Lucha contra la Droga en nuestra ciudad, que se presentaba esta mañana y del que vamos a hablar con Rosa Barreiros, que es su presidenta. Hola Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Desde esta casa hablamos contigo además cuando llegaste a la presidencia y alertabas de que el consumo de estupefacientes se había incrementado. Eso se estaba viendo de alguna manera en la asociación. ¿El informe lo constata? Pues sí, el informe lo constata. Tenemos este año tuvimos 355 nuevas primeras acogidas. Eso significa que, bueno, ya sabéis que cuando vienen a ACLAD, cuando la gente, bueno, pues se acerca a ACLAD, es porque ya quiere de alguna forma tratarse, poner remedio a este tema, a esta enfermedad. Con los resultados sobre la mesa, ¿qué sería lo más preocupante? ¿Cuál es vuestra lectura de lo que veis? La lectura es que el aumento de la cocaína y del hachís es un tema bastante importante, y la forma de consumo inyectable también, y después hemos tenido 20.420 actuaciones con pacientes. 1.420 actuaciones. 20.420. 20.000, ya me parecía, vale, 20.420 actuaciones. Sí. Incides entonces en ese consumo de cocaína y hachís, también en la manera, y esto es lo que más preocupa ahora mismo. Desde hace algún tiempo venimos también informando de la vuelta de la heroína y de la incursión incluso del fentanilo. ¿De qué manera se traduce esto a la vista de los resultados del estudio? Bueno, pues en ACLAD eso no se trasluce realmente. Ya lo hablamos en otras ocasiones, lo repito, una cosa es en la calle y otra cosa es cuando llegan a ACLAD. La heroína sigue más o menos nivelado, y lo que tenemos es eso, el aumento de cocaína. Mira, está conmigo Ana, que ¿Sí? es la psicóloga clínica y es la directora y coordinadora de la comunidad terapéutica. Me gustaría que ella también os pasara información y os diera información. Por supuesto. ¿Qué os parece? Pues fenomenal. Os lo paso ahora mismo. Vale, vamos a saludar a Ana, psicóloga de ACLAD, y a ver cuál es su lectura de este informe y en qué deberíamos incidir. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver, el objetivo de la presentación de esta memoria es nuevamente pues poner en conocimiento pues de los ciudadanos pues la labor que hace ACLAD desde hace más de 40 años en la atención a los drogodependientes y a sus familias, ¿no? Insistir en que el problema de la drogadicción sigue siendo un problema que nos afecta de manera cercana y directa a todos, que es un problema, bueno, pues que tiene muchas vertientes, la vertiente de la intervención psicológica, médica, social, porque una persona con esta problemática pues tiene dificultades en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces una ciudad como la nuestra cuenta con un centro que puede hacer un abordaje integral de todas esas dificultades, desde el área psiquiátrica, desde el área psicológica, desde el área social y desde el área educativa y la intervención de enfermería. Tenemos que recordar que la asociación está ahí desde luego para ayudar, para intervenir, como nos dice Ana, de manera integral. No sé si a la luz de lo que veis en este balance se están viendo nuevos perfiles de consumo. Bueno, diríamos que el consumo, la incidencia y el perfil del paciente se mantiene un poco en los mismos parámetros que en estos últimos años, pero bueno, sí que hay más demanda de población joven, lo que nos señala la importancia de establecer campañas de prevención, de acercar un servicio como el nuestro pues a los más jóvenes, y luego pues también estamos viendo un incremento de otro tipo de perfiles sociales, ¿no? Personas con formación, personas de todo tipo de ámbitos sociales que acuden a nuestros servicios para ser atendidos. Quisiera que te dirigieras, Ana, a los oyentes que creen que en su entorno puede haber algún problema de consumo. Bueno, pues para que sepan sobre todo que estáis ahí, que hacéis un trabajo importantísimo y que pueden acudir a vosotros. Bueno, me gustaría decirle a cualquier persona que tenga un problema de consumo de sustancias, de alcohol, de cocaína, adicción a psicofármacos, que bueno, que en ACLAD tenemos una trayectoria consolidada desde hace muchos años, que atendemos de manera gratuita, que somos un centro adscrito a la sanidad pública y atendemos eso, tanto patologías relacionadas con consumo de sustancias como todo tipo de adicciones. Atendemos a los usuarios y atendemos a sus familias. En muchos casos nos encontramos con familias desbordadas por una situación que día a día va empeorando su calidad de vida, su salud, y usuarios que todavía no están preparados o todavía no han dado el paso, todavía no se dan cuenta de que tienen este problema tan difícil de resolver. También pueden venir las familias, también podemos empezar por ahí a atender pues esos padres que empiezan a tener esa preocupación por el comportamiento de sus hijos, a esas familias, a esos hermanos que en muchos casos se encuentran con un problema que afecta a todos. O sea, que recordarle a todos los oyentes que atendemos a familiares y a personas que tienen problemas de consumo de sustancias y adicciones no químicas. Ana, ¿podría repetirnos el número de personas que han acudido y también, para terminar, nos recuerdas cuál es el perfil? Nos dices que no dista mucho de otros años, pero me gustaría que lo tuviéramos claro. Este año ha habido más de 20.000 intervenciones en todas las áreas clínicas que atiende ACLAD. El número de casos atendidos nuevos, primeras acogidas, pacientes que nunca habían usado nuestros servicios, son de 355 pacientes. El perfil que nos encontramos sigue siendo en la mayor parte hombres, un 80% de los pacientes que atendemos son hombres, consumidores de cocaína, y entre 30 y 55 años de edad. Y lo que nos estamos encontrando es también mucha patología mental asociada, o sea, personas que además de tener un problema de adicción a sustancias, pues también presentan problemas psiquiátricos, trastorno bipolar, esquizofrenia. Por eso
en la presentación de la memoria, bueno, pues hablábamos con detenimiento de todos aquellos programas de intervención de psicofármacos, de intervención que los psiquiatras han puesto en marcha. Encontramos también, bueno, pues demanda de adicciones a las nuevas tecnologías, adicciones sin sustancias, y eso es un perfil que cada vez tenemos que tener más en cuenta a la hora de hacer una oferta de calidad y una oferta para todas estas problemáticas. Ana, Rosa, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga en La Coruña, desde ACLAD, y gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo, buena mañana. Para que nos bombardean? Millóns de nenos e nenas son víctimas das guerras, de desastres naturais desoladores. Foxen a procura de refuxio. Para falar de todo isto, para entender, é necesario o Encontro Internacional Acampa pola Paz, na Coruña, do 7 ao 9 de xuño, nos Xardíns de Méndez Núñez. Esperamos vos. Consulta o programa en redeacampa.org. Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru. Galcar, concesionario oficial para la provincia de La Coruña. Galcar.com. Y saludamos en este punto de la mañana a Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular. Muy buenos días. Buenos días. Con esa petición de convocatoria del Consejo Rector Urgente del INCE. Sí, nosotros hemos pedido hoy, lo ha solicitado nuestro concejal Roberto Coira, un consejo extraordinario del INCE ante las nuevas noticias que tenemos respecto a las facturas irregulares, ¿no? El pago de las facturas irregulares de las fiestas. Un poco a poner en antecedentes, en un principio se hablaban de 2,5 millones de facturas irregulares. Esto se quiso aprobar en el Pleno, el pago, pero hay un informe del interventor diciendo, primero, que bueno, que eso no era la forma de actuar, segundo, que faltaban informes jurídicos e informes sobre todo de fiscalización de esas facturas, revisión de oficio de las mismas, pero también nos decía y nos advertía, oiga, mire, no son 2,5 millones, son 3,5 millones de euros lo que hay en facturas irregulares. Entonces, ese tema se iba a llevar a pleno. El bloque nacionalista galego, que es el socio de gobierno, dijo que no se lo iba a aprobar, porque ¿por qué se pagaban 2,5 millones y no 3,5 millones? Y ayer, en la rueda de prensa del bloque, haciendo el balance del año, de este año de gobierno municipal, anuncian que no son 3,5 millones, que hay 700.000 euros a mayores de facturas sin fiscalizar en el INCE. Por lo tanto, estamos hablando casi de 4,3 millones de euros. Ya digo, nosotros pedimos que explicación sobre todo porque estamos hablando de una actuación irregular por parte de la Administración. No hay que olvidar que el INCE el año pasado tuvo un presupuesto, creo recordar, de 6,73 millones de euros. Ese presupuesto se aumentó después a 10,5 millones de euros porque hubo un modificativo. Pero a mayores de estos 10,5 millones de euros, el INCE el año pasado se gastó 4 millones más no fiscalizados, con lo cual el presupuesto del INCE el año pasado aumentó un casi 20%. Entonces, oiga, tienen que dar ustedes una explicación, porque aparte lo que estamos preocupados es que aparezcan más facturas. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa es la ocultación de información, el engaño, que ya no solo es a la oposición, sino que también es a sus propios socios de gobierno. Porque, ya digo, pasamos de 2,5 millones a 4,600,000. Y ya estos últimos 700.000 que de pronto aparecen en un cajón que se deben de facturas irregulares, entonces nosotros queremos una explicación. Y aparte nos preocupa sobre todo, y tengo que decirlo, porque esas cantidades se deben. Hay proveedores que están sin cobrar desde hace un año. A mí me consta, y alguno me ha dicho, que tuvo incluso que pedir créditos a empresas para poder subsistir porque el ayuntamiento no les paga. Entonces, por un lado, te encuentras proveedores que han prestado un servicio que llevan un año sin cobrar y por otro lado te encuentras un expediente lleno de irregularidades que nosotros estamos aún esperando los informes ahora nuevos que haga el interventor y los informes jurídicos que se han solicitado y sobre todo ver si se han fiscalizado o no
esas facturas. Y ya digo, me preocupan ambos temas. Me preocupa la mala gestión que tiene este gobierno municipal, la mala gestión que está teniendo la Concejalía de Cultura, porque no es admisible o es inadmisible 4,3 billones de euros en facturas irregulares, pero también me preocupa todas estas pequeñas empresas que a día de hoy, después de un año y de haber prestado el servicio, están sin cobrar. Las razones de esa petición de convocatoria de Consejo Rector urgente del INCE nos las ha contado Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Adornar o entorno, arrecender a erva recén cortada, disfrutar da natureza e do tempo libre. Nas tendas de Proxardín dispón dun amplo surtido de artigos e ferramentas para bricolaxe, plantas e complementos para interior e exteriores, maquinaria para a horta e o xardín e alimentos para os animais. Proxardín e Progando, somos os mesmos. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que actualizamos a esta hora de la mañana con Fran Hermida. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Día de partido, además. Día de partido de ida de esa eliminatoria de campeones y además día yo creo que de ver caras nuevas, porque como te contábamos ayer, bueno, las lesiones han cercado al Deportivo, 9 bajas, 6 de ellos titulares, o sea que aunque se quisiera calcar el 11 que le ha dado tan buen resultado al Depor en la segunda vuelta es absolutamente imposible. Rotaciones obligadas y además en algunas demarcaciones pues prácticamente no hay alternativa salvo echar un vistazo a los futbolistas del filial, así que yo creo que también es un aliciente, ¿no? Comprobar cuál puede ser el rendimiento de los Kevin Sánchez o de Martín Ochoa, porque por ejemplo en esa delantera no está Raúl Alcaina, no está Barbero y por lo tanto, bueno, se podría optar por utilizar a Valcarce de falso 9 o por situar ahí en punta de ataque a Lucas, pero yo creo que sea lo que sea, va a haber minutos para los chavales del Fabril y un aliciente más, y es que yo creo que hay que remontarse bastante en el tiempo para ver a un cadete en una convocatoria del Depor. Decíamos ayer, un jugador juvenil que está en la convocatoria, bueno, juega en el equipo juvenil de División de Honor, pero Pablo García es lateral diestro de edad cadete. La verdad, tiene una pintaza este futbolista espectacular y quizás hoy también sea pues otro aliciente añadido la posibilidad de verlo debutar con la primera plantilla. Entonces, bueno, pues nada, llamamiento a que todo el mundo se acerque a Riazor. Yo creo que va a ser complicado que podamos ver esas entradas que hemos visto en los últimos tiempos de más de 25.000 espectadores, porque bueno, es entre semana, es cierto que a las 9 de la noche, pero hay muchos, miles, también hay que decirlo, de socios que son de fuera de A Coruña, de fuera de la provincia incluso, que tienen complicado poder viajar entre semana. Así que bueno, pues punto y final, baja el telón la temporada futbolística en el Estadio Municipal de Riazor y bueno, pues lo hace con un partido que yo creo que, insisto, va a tener sus alicientes, aunque no estén esos titulares. Y que lo vamos a contar, pero tenemos que contar también que avanza con buen rumbo ese equipo que ha formado Concello y Leima Básquet Coruña hacia la CB. Sí, ayer tenía lugar la primera inspección del Coliseo en el recinto que se ha escogido para que albergue los partidos de Leima en categoría ACB. Bueno, pues la patronal ha venido a inspeccionar porque evidentemente hay unos requisitos bastante exigentes para una competición premium como es ACB, pero bueno, las primeras impresiones son muy positivas. Va a haber que hacer algún tipo de arreglo en cuanto a la iluminación y por lo demás, bueno, pues ahí se están, repartiendo un poquito las funciones, ¿no? El Concello, como ya contamos en su día, se va a hacer cargo de la compra de una cancha, del alquiler del videomarcador central, también va a adquirir los relojes de posesión, 4 canastas y a Leima pues le va a tocar encargarse, además de organizar los partidos, dotar al recinto de cantinas, ¿no? Que es algo que no había ni en el Palacio y tampoco lo hay a día de hoy en el Coliseum. Habrá que también, pues imputar como gasto que tiene que afrontar el club el montaje y desmontaje de esa instalación para que pueda seguir habiendo conciertos, pero bueno, la noticia está en que todo avanza en la buena dirección. Pues gracias, Fran Hermida, por contárnosla. Te escuchamos en Coruña Deportiva. Un saludo. Es la 1:12 en Canarias. La autoridad palestina, Arabia Saudí, Jordania y Qatar agradecen a España el reconocimiento del Estado palestino. Acaban de comparecer altos cargos de estos gobiernos junto al ministro Álvarez tras la reunión que han mantenido esta mañana. Álvarez insiste en que hace falta que más países europeos se sumen a dar este paso. Asegura que el gobierno español
va a seguir trabajando en la implementación de los dos estados. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Reunión, sí, con los representantes de varios países árabes en la que, según el ministro Álvarez, se ha reafirmado el compromiso conjunto por la solución de dos estados. Una solución que cuenta, por el lado español, con un nuevo elemento que el ministro recuerda que no tiene marcha atrás, el reconocimiento del Estado palestino. Llevamos demasiadas décadas siendo testigos de un sufrimiento y un dolor insoportables. Es el momento de actuar y espero que otros países europeos, como mañana hará Eslovenia, sigan ese camino muy pronto. El ministro de Exteriores de Arabia Saudí ha dicho que España se ha situado en el lado correcto de la historia y el primer ministro palestino ha terminado así su intervención. Long live Spain. Que viva España. Con un que viva España. En paralelo, por cierto, ha hablado el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Israel para avisar de que la guerra en Gaza, como mínimo, va a durar 7 meses más. El Ayuntamiento de Madrid va a multar por exceso de ruido a todos los conciertos que se han celebrado hasta la fecha en el nuevo Bernabéu, donde hoy y mañana actúa Taylor Swift. Se están tramitando los expedientes, aunque las multas, en todo caso, serán para los promotores y no para el Real Madrid. Radio Madrid, Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. De hecho, esta noche, durante el concierto de Taylor Swift, la Policía Municipal hará mediciones para comprobar que no se superan los niveles permitidos. Desde hace semanas, los vecinos del entorno del Bernabéu se están quejando de las molestias que generan los conciertos en el nuevo estadio. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de la capital confirma que habrá multas. Habrá sanción por cada uno de los conciertos que han celebrado hasta ahora. Es para el promotor, porque el promotor es el que solicita la autorización y es el que solicita la emisión de esos ruidos. Lo que pasa es que, francamente, el Real Madrid no puede ser ajeno a una realidad de ceder, de alquilar un estadio para hacer conciertos si tiene en cuenta esa superación de ruidos. El equipo blanco ha comunicado ya que realizará mejoras de insonorización con la colocación de barreras acústicas para evitar estos problemas. El ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, insiste en que Begoña Gómez no está imputada, declaraciones que acaba de hacer tras conocer que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de la Fiscalía de parar la investigación del juez instructor contra la mujer del presidente Sánchez. Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. El Ministerio de Economía va a esperar hasta el último día para decidir si prorroga la rebaja del IVA a los alimentos básicos, una medida que termina el próximo 30 de junio tras los últimos datos que apuntan a una bajada de la inflación de estos productos. María Jesús Montero, vicepresidenta económica. Por supuesto, si la perspectiva que hay por delante no termina de abaratar el precio de la compra, tomaremos las medidas como hasta ahora correspondientes para que siga siendo una cesta de la compra accesible para todos los ciudadanos, pero todavía hay que esperar algunos días hasta ver efectivamente cómo se ha comportado la inflación concretamente en esta cuestión en los más meses que podamos, es decir, ya esperando, si es posible, también los datos del mes de junio. Esta mañana, en Hoy por Hoy, hemos hablado con expertos y con jóvenes sobre su relación con el mundo laboral. La incertidumbre y la inestabilidad ha provocado que cada vez más prioricen su vida personal y su salud mental. Ana Corbatón. Las condiciones del mercado laboral son tan precarias. Ahora mismo estoy pluriempleada y no llego casi a un sueldo en condiciones. Que a la hora de buscar trabajo reordenan las prioridades vitales. Para mí un buen trabajo es el que me permita tener tiempo de ocio, dedicarme a mí misma. El catedrático de Sociología de la UNED, Jorge Benedicto, asegura que en un entorno de inseguridad creciente, el trabajo deja de ser el centro y pasa a tener un valor instrumental. Lo que se ha producido es un cambio general de la relación de los individuos, de las personas con el mundo del trabajo. Lo que pasa es que los jóvenes quizás lo que pasa es que lo expresan de una manera mucho más clara y mucho más evidente. Los jóvenes, añade, son exponentes de un cambio que se está produciendo en la sociedad en general. La Agencia Espacial Europea ha lanzado con éxito este miércoles el primer satélite europeo para estudiar las nubes, algo especialmente importante para España por la falta de lluvias. Javier Gregory. Con una inversión de más de 800 millones de euros, las agencias espaciales de Europa y Japón han lanzado su primer satélite dedicado a analizar la evolución de las nubes y su impacto también en el cambio climático. El EarthCare ha sido lanzado con éxito al espacio desde una base situada en Estados Unidos. Este satélite euro-japonés, el EarthCare, navega ya a 400 kilómetros de la Tierra en una órbita muy cercana para poder así analizar, por ejemplo, la reducción de lluvias que afecta de forma grave a países como España. Lo hará durante los próximos 3 años. Vamos ya con los deportes. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Estamos a la espera de que el FC Barcelona haga oficial la llegada de Hansi Flick. El técnico alemán ha firmado ya el contrato
como nuevo entrenador en las oficinas del Camp Nou y ya se ha hecho las fotos que el Barça va a distribuir cuando lo haga oficial. Firma por 2 temporadas hasta el año 2026. Además, hoy se juega la final de la Conference League en la que el Olympiacos de José Luis Mendilibar se enfrenta a la Fiorentina en Atenas. En tenis, Carlos Alcaraz juega en segunda ronda del Roland Garros frente al neerlandés Jesper de Jong y en baloncesto el Real Madrid y el Barça juegan el primer partido de semifinales al mejor de 5. El test de tonos agudos vamos a empezar. Vamos a evaluar si podemos alcanzar estos tonos y algunos más. ¿Qué tal vas de agudeza visual? ¿Y del oído? No puedo más. ¿Eres una persona aguda? ¿La crisis agudiza el ingenio? Avión, restaurar, camión, mitad. ¿Podrías hacer tu nota de audio solo con palabras agudas? ¿Los sonidos demasiado agudos te dan de entera? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro agudo en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas Halis artesanas normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,35 €. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo, 1,95 €. Gadis, en confianza. Se vas a asistir ao Son do Camiño e queres recoller e recargar a túa pulseira casles antes do inicio do festival, grazas ao Centro Comercial As Cancelas poderás facelo do luns 27 ao xoves 30 no seu punto de información, exclusivo para abonos e entradas dos xoves. Consulta os horarios en osondocamino.es. E se aínda non tes a túa entrada, estás a tempo. Consigue as últimas disponibles para venres e sábado. Claudio, super cerca de ti. Con la super oferta especial, segunda unidad a mitad de precio. Tomate frito Solís, frasco 725 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,27 €. Arroz sos especial risotto, caldosos, ensaladas o postres, 500 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 70 céntimos. Super precios para una super compra. Volve a feira máis espectacular, a Bancas de Mana Verde. Descubre infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e moitos sectores máis. E desfruto máximo con moitísimas actividades. Do 30 de maio ao 2 de xuño na Feira Internacional de Galicia Bancas Illeda. Entrada gratuita. Oye, tú que eres pintor, ¿sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, que ahora venden Caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa? Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 24 tiendas en Galicia, las de siempre. Que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Hoxe en familia, o barato sae barato. Costeletas de lombo de porco 5,25 € o kilo. E pota elaborada 6,99 € o kilo. Familia e máis aforro. máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. El Solidario Festival de la Luz vuelve el 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Los Cigarros, 21, Sara Socas, Besmaya, Paula Cups, Miguel Costas y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario por solo 20 €. Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia. Hey, combo inmortal. Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, voemos. Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4. Tienes que comprar todo congelado. Tienes que comprar así. Tienes que... Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras, con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Aitana, Juanes, Vetusta Morlaar de Bogotá, Joel López Luz Casal, Carlos Arnesinova, Ilegales, El Columpio Asesino y muchos más en el Festival Portamérica. Música, gastronomía y comunidad del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. ...90 aniversario... Radio Coruña Cadena Ser... ...la 93.4... ...antes, ahora, siempre... Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. Hoy por hoy a Coruña... Eva Chacón. La cabeza en un beso al tiempo. Y a continuación vamos a hablar de moda, vamos a hablar de bodas, vamos a hablar de novias y tenemos a una bien querida de la casa, Begoña Peñamaría, por supuesto, para hablar sobre ello. Begoña, buenos días. Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece cómo ha quedado esto? Que a nosotros la pandemia también os tocó, pero mira, te digo una cosa, está espectacular, moderno, funcional, con unos espacios súper cómodos. Yo creo que habéis ganado mucho, que el sitio está mucho mejor que el anterior. Está en el color de las novias. Sí, blanquito, sí, blanquito roto. Venga, blanquito roto, vámonos a por esa trayectoria que es muy extensa en tu caso. ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto? Vamos a cumplir 30 años ya, sí. En el 95 abrimos las puertas. Recién titulada yo de diseño de moda, ya allí se empezó. ¿Cuánto han cambiado las cosas, Begoña, desde entonces? Madre mía. Ha sido mucho, sí. En un primer momento, las novias que venían eran novias que prácticamente, es que cambiaron también los comportamientos sociales. Claro. Porque en aquel momento las novias, vamos a decir, que salían de su casa para casarse, cosa que ahora ya no sucede. Ya conviven casi todas con su pareja o incluso muchas hasta tienen hijos en común. Exacto. Entonces, eso socialmente ya cambió completamente, pero a nivel moda, también hubo un cambio muy importante porque entonces había mucha menos información que ahora, ni había redes sociales, ni había internet, ni había Instagram, ni había nada. Entonces las novias de alguna manera compraban lo que se les ofrecía, es decir, había 2 tiendas en La Coruña y varias modistas y lo que hacían era o bien su madre las redirigía a la modista que les había hecho, que le había hecho a ellas el vestido, o bien alguna pues se iba comprando el vestido en alguna cadena o en alguna tienda de este tipo que te comento. Sí. Y bueno, eran trajes pues como muy inspirados en, vamos a decir, la época de los 80, Lady Di, y si no tanto, parecido. Eso había es. muy poquito y muy aparatoso, mucho. Y quizás se dejaban también... inspirar más por vosotras, ¿no? Que ahora seguramente que llegamos ya con todo prácticamente decidido y más cerradas. Absolutamente. O sea, es que en aquel momento ellas venían con la ilusión de casarse, realmente primaba la ilusión de casarse. Entonces, lo que querían era ir guapas ese día, pero confiaban en el profesional 100%. A día de hoy, por supuesto, siguen confiando, si no vendrían. Claro, todas quieren un asesoramiento, que yo siempre repito, lo que yo vendo no solo es un vestido de novia, es un proceso de seguimiento, un proceso precioso para vivir con una persona que está a tu lado, que te va a guiar en todo, que te va a ayudar en todo, con la que vas a tener un WhatsApp en el que vas a poder mandarle desde unos zapatos hasta un ramo de flores y que va a intentar hacer que tu estilismo sea perfecto. Pero sí, las novias de entonces tenían mucha menos información, las novias de hoy en día vienen a veces con tanta información que las pobres ya no saben ni lo que quieren. Es que es un problema. No, claro. Es un problema porque vienen con carpetas enteras de me gustó esto de tal. Es que ahora las influencers son las famosas de entonces. Entonces, me gustó esto de esta de esto de tal y yo quiero una composición. Vienen a ti porque entienden que tú como experta y como persona que lleva muchos años dedicada a ello, vas a saber hacerles la obra maestra que ellas están buscando, pero es que hay cosas que son incompatibles. Hay espaldas que no se pueden poner con determinados escotes o con determinadas mangas. Entonces ahí le toca al diseñador, y es donde entramos de lleno los diseñadores, el componer, el conocer las estructuras, el saber lo que es compatible con qué y con qué no, y luego el recomendarle a la chica lo que realmente, a la chica o a la señora, porque también hacemos trajes de invitadas, lo que le va según su configuración física, porque a veces queremos, pero no podemos, y entonces hay que saber que todo el mundo tiene cosas estupendísimas que las debe resaltar y que hay otras cosas que todos tenemos que son menos estupendas, que lo ideal es disimularlas. Entonces, bueno, se trata de hacer un poco un
un compendio con lo que ella está buscando y los más de 50 vestidos que yo tengo colgados y que se hacen año a año para que tengan inspiración, puedan ver calidades, se puedan probar y demás. A lo largo de toda esa trayectoria también han cambiado los estilos de novia. Efectivamente, es que es lo que decíamos, en un primer momento eran un poco como artificiales, muy armados, tremendas colas, mucha historia, y a día de hoy los trajes de novia son muchísimo más minimalistas. Aunque hay una tendencia ya de cara al año que viene en la que ya empiezan a trabajarse, porque todo va y viene, encajes combinados y guipures combinados diferentes y telas más elaboradas. Un poco la tendencia de los últimos años ha sido el minimalismo. Vestidos lisitos, con una manga bullonada, y son los que más éxito tienen, y con piezas desmontables. Es decir, que tengan la cola que en un momento dado te la puedas retirar, o que tengan un chaleco que no deja ver bien el vestido que va debajo, que lleva una tremenda cola. Esto lo llevan a la ceremonia, después retiran el chaleco y de repente debajo hay un vestido súper sexy con una falda recta, con una abertura que va hasta la ingle. Qué chulada. Cosa que en su momento... Imposible, por No, muchas cosas, exacto. por el cambio de la sociedad. Totalmente, porque ha cambiado y ha pasado algo que me lo comentabas fuera de micro, que ha marcado profundamente, nos ha marcado a todos, evidentemente. La pandemia. Tenemos que darnos cuenta de que sois un sector marcado, y me lo decías, por la hostelería. Efectivamente. Y claro, todo estaba parado. Bueno, yo ya te digo, recordar aquello es algo que me produce un nudo en la garganta. A día de hoy sigo yendo a casas y conociendo casas de amigos, de familiares, de todo, y yo no veo la casa, yo veo la jaula. O sea, yo realmente, mi cabeza cambió hasta tal punto que yo pienso cómo se debió vivir en esta jaula la pandemia. Tanto es así que eso me llevó a plasmarlo por escrito, porque yo soy autora de 5 novelas y está a punto de salir la sexta, que precisamente se llama Jaulas, y que son 12 relatos de 12 personas diferentes en la fase de confinamiento y en la fase de desescalada, con lo que la pandemia supuso para ellas y cómo cambió su cabeza. Porque yo creo que fue una vía de escape estupenda para mí, porque fue la manera de tratar de pensar que había personas que lo estaban pasando peor. Porque verdaderamente cuando tú tienes un negocio que depende 100% de la gente, de las fiestas, de la hostelería, y de repente te lo cierran todo y no sabes por cuánto tiempo, porque aquello empezó como 2 semanas que se convirtieron en 2 meses, pero luego había aperturas, cierres, Es que pensábamos, Begoña, mucho en los novios, pero no pensábamos en las personas que les hacéis el traje. Hombre, es que... Oye, ¿cuánto estarán sufriendo ellos, pobres? No se pueden casar. No. Claro, ¿y quién les está haciendo el traje? Claro, es que Ay, tú tienes que claro. seguir corriendo con tus gastos ordinarios, con todos los impuestos, con todas las cosas que tienes que pagar, pero tú te encuentras que tú no vendes nada, porque aunque quieras vender, aunque trabajases de noche, incluso aunque trabajases a escondidas, es que no hay gente por la calle. Exacto. No puedes hacer nada. Y además es que aunque la hubiera, tampoco te podrían comprar un vestido, porque tampoco se podrían casar, porque las celebraciones durante un tiempo estuvieron prohibidas, pero es que después estuvieron limitadas a 36 personas, a 45. Y claro, hay muchísima gente que dice, yo en estas condiciones no me caso. Entonces, para mí era espeluznante ver el teléfono día a día. Soy fulanita de tal que tengo el traje para agosto. Estábamos en abril. Es para decirte que pospongo la boda. Claro, posponen la boda. Pero posponen la boda ¿para cuándo? Claro. Yo comprendo que ellas no tenían la culpa de nada, pero yo tampoco. Entonces ahí hay una serie de emociones que hay que gestionar, de sentimientos, de todo, de recursos, porque al final tienes que tener ciertos recursos económicos para poder sobrellevar esa etapa tan incierta. Y fue una cosa horrorosa. Y cambió las bodas y eso también te atañe a ti de alguna manera. Efectivamente. A partir de ahí empezaron a verse como más normales las bodas pequeñitas, cosa que hace muchos años te llegan a decir, pues no, celebró la boda con 35 y te parece como qué raro, qué boda porque normalmente asocias boda con bodorrio, con con tirar la casa por la ventana. Entonces, esas bodas pequeñas se implantaron, con lo que conlleva también que haya mucha gente que reduce el presupuesto y que además diga, pues también voy a llevar un vestidito porque es mi día y quiero ir guapa, pero por supuesto no quiero ni gastar tanto y quiero una cosa que sea sin cola, prácticamente recta, con un vestidito mono, y ir muy fina, poco vista, que se identifique conmigo, pero diferente. Entonces hemos tenido que sacar una colección, vamos a decir, de vestidos pues más
polivalentes, un poco que puedan lo mismo llevarlos para una pequeña ceremonia como novia, pero que luego incluso lo cortan y lo pueden llevar al bautizo de su hijo. Exacto. Un poco eso. Porque esa es la tendencia ahora mismo, ese es el cambio. ¿Y las invitadas, Begoña? Las invitadas, pues yo creo que igual, o sea, también buscan cosas que en un momento dado puedan reaprovechar. Pero tengo que decir que esto ha ido mejorando. O sea, igual que la pandemia nos pegó un mazazo muy grande, se nota una gran mejoría. A partir del año pasado ya empieza la cosa a progresar, aunque el dolor y lo que arrastramos, lo arrastramos, pero verdaderamente sí que las personas ahora quieren casarse y lo quieren hacer bien, o sea, bien, entendamos que todos bien, pero lo quieren hacer más como se Vuelven hacía al bodorrio. antaño. Vuelven al bodorrio, pero con trajes, como hablábamos también fuera de micro, como vestidos que de repente parecen una cosa y son otra. O sea, llevas un vestido de novia súper mono y súper tradicional, aparentemente, y tú vas a la iglesia o a la ceremonia civil con un chaleco estupendo, bordado, maravilloso, con una cola de 3,5 metros, pero se sacan ese chaleco y se quedan con un vestido rectito, con una abertura hasta la ingle y con un escote estupendo. Entonces, al final, es una forma como de tener 2 vestidos en uno. Y esto se lleva muchísimo. Y blusas que de repente parece una cosa el vestido, te sacas la blusa y te quedas con unos tirantitos y un vestido que parece un vestido de fiesta. Esto es la última moda y nosotros lo hacemos mucho. Y para terminar, Begoña, tendencias en este 2024, unas pistas que nos puedas dar para las nuevas novias que te llamen. Pues mira, se lleva muchísimo lo que hablábamos, lo de las 2 piezas o 3 piezas, lo de ir desmontando el vestido hasta llegar a algo diferente a lo que era. Después mucho los crepes lisos, los satenes, los puños trabajados, las mangas abullonadas, eso es tendencia, las aberturas en las faldas de novia. Y luego ya las novias muy clásicas pues valoran mucho los bordados maravillosos, que también los hacemos a mano, en pedrería, pero bueno, la tendencia así a grandes rasgos sería un poco esa, la que te acabo de decir. Y para fiesta, para invitada, colores como el verde, un verde así medio azulado, que le llaman azul petróleo o verde noche, no se sabe muy bien, ese color está muy de moda, el azul Klein, que es como un azulón, el rojo guinda, que es un rojo tirando más a burdeos, el fucsia, toda la gama de fucsias, bugambillas, ciclamen, esos colores se llevan muchísimo. Y antes nos comentabas el asunto de redes sociales y cómo han cambiado las novias y las mujeres en ese sentido, y me gustaría saber, ya para finalizar, dónde te encontramos en redes sociales. Pues mira, en redes sociales, sobre todo, yo lo que más trabajo es Instagram, porque en Instagram es que es un escaparate bárbaro, porque ahí subimos continuamente informaciones de lo que está pasando desde la prueba de una novia hasta la primera comunión de una niña, y entonces la gente tiene ahí como una galería en la que inspirarse. Y yo tengo cantidad de clientas pues que me hablan por ahí, por supuesto en página web también, pero sobre todo la red social para mi gusto por excelencia y la que mejor me funciona es Instagram. Pues Begoña Peñamaría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Teba. Un placer. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Summer de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Summer de Muebles Tifón. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre Arteixo. 8º Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refugio sobre Infancia e Mocidade Refuxiada. Falemos de solucións para impedir que se sigan pisando os dereitos da infancia. A reflexión é ben urxente. Do 7 ao 9 de xuño nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Súmate. Consulta o programa en redeacampa.org. ¿Buscas un coche de ocasión y no sabes qué elegir? Ven a Merenauto, concesionario Volvo en Coruña y Santiago, y elige entre más de 100 coches seminuevos seleccionados y garantizados. Tu próximo compañero de viaje te espera en Merenauto, Nacional Sesta, Perillo, Oleiros, Polígono del Tambre, Santiago y merenauto.com. Y para el estreno te regalamos un fin de semana en un hotel para 2 personas. En CaixaBank queremos estar presentes en los momentos importantes. Por eso te damos 250 euros para que nos pruebes y cientos de razones para que te quedes. Trae tu nómina y descúbrelo antes del 30 de junio. Más información y condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Un ano máis, a Asociación Zona Comercial Obelisco organiza a Noite Branca. Este venres 31 ven a gozar ao Obelisco, Ponte de San Andrés e Rúa Real de música en directo, zonas de lecer infantil, degustacións, descontos e moito máis. De 12 da mañá ás 12 da noite, goza da Noite Branca. Organiza a Asociación Zona Comercial Obelisco e a FUC. Colaboran Concello da Coruña, Desarrolla, Estrella Galicia e Ford Gonzacar. Y es tiempo de repasar redes sociales antes de llegar a la 1:30 de la tarde. Son y 25 ahora. Tenemos por aquí ya a David preparado y con un montón de catas gratuitas, conciertos. Aquí hay de todo, David Iglesias. De todo, traemos de todo. Nos vamos a Mega, ya Venga. de primera, si te parece, porque, claro, nos pones los dientes largos, pues vamos a decirlo. Para el 19 de junio, a las 10:30 de la noche, va a celebrar su 5º aniversario Mega, con visitas guiadas, catas gratuitas y un concierto de denuncias con una cena maridaje para descubrir la historia de A Coruña. Cuidadito. Qué buena pinta, Tiene 19 de junio. Muy buena pinta. Y justamente ayer en Mega se celebraba algo interesante. Efectivamente. Las entradas, si quieres, en la página web de Mega, invitaciones gratuitas, pero rápido porque vuelan, ¿vale? Eso sí, ayer en Mega, nos seguimos allí, se celebraba la segunda ruta de etapas CTV. Bueno, pues ya tenemos ganador y el ganador es Bodegas Órdenes, mítico, que resultó ganadora con ensaladilla con sardiñas. Con unas ganas de catar eso Oh, ya. qué Es que, bueno. de verdad, Es que sí. está riquísimo, eso tiene que estar riquísimo. Qué rico. Pero Vale. bueno, es una etapa muy de San Juan, decían Totalmente. por ahí, ¿verdad? Estamos deseando ya que Ya está llegue ahí, San ya está Juan, ahí, que ya- huela San ya Juan. huele, ya huele. Y después de San Juan llegará el 5 y 6 de julio. Tenemos plan también en Betanzos. Tenemos un nuevo festival en Betanzos, o Festival do Pasatempo, que vai ser o 5 e o 6 de xullo, aí en Betanzos. E xa temos aí cartel. Mira, o día 5 temos a Andrés Suárez e Paula Mateus, e o 6 a Bustamante e a Sabela. En el Festival do Pasatempo. Muy buena pinta en Betanzos. Y venga, 2 planes para hoy antes de Dos marcharte, planes David. para hoy. Tenemos 2 presentaciones de libro. Tenemos en la librería Nobel a las 7. Tenemos a Xurxo Souto presentando Somos un poco de artistas. Un libro súper chulo. Dico, grande Xurxo y Bicazo para Isabel Bravo también. También esa, bueno, el futuro del periodismo, ¿no? Está ahí hoy en el ciclo Somos o que leemos con Javier Pintor. Va a estar presentando, Clara Usón va a estar presentando Las Fieras a las 7:30 en la Fundación Luis Sebane. Recomendabilísimo Las Fieras de Clara Usón hoy en la Fundación Luis Sebane. David Iglesias, gracias. Hasta mañana. Seguimos. Así éramos. City Muebles patrocina esta sección. Y ya les toca a Antonia Churiel, así éramos, a ver qué tienen en sus cabecitas. Hola a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Radio días. Ferrol, Ay, ay, Radio ay. Nordés, Cadena Ser. A ver, necesito saber de qué va a tratar esto hoy. Mira, vamos a ver, hoy nos vamos a ir por las nubes, tía. ¿Sabes? ¿A qué huelen las ¿Qué nubes? me dices? Un paseo por las nubes, tío. Qué romántico. Sí. Hoy nos vamos a ir, hoy vamos a hablar del mundo del aeropuerto, que joder, y una de las cosas que cambió un mogollón en nuestras vidas desde cuando éramos, como dice la sección, ¿no? Así éramos en el avión o así éramos en el aeropuerto. Una pequeña introducción nada más para hablar del de Coruña, pero el de Coruña tenemos que recordar que se inauguró en el año 63. Y después, en el año 64, había una especie como de taxi, que eso era brutal, que eso había que, joder, tenían que retomar esto, que no me digas, no es brutal. Sí, había un avión. Más o menos, porque era un avión que flipa, que hacía Vigo, Coruña, Santander, Donosti y Barcelona. Uy. ¿En serio? Sí, tío, o sea, es que es brutal, ¿sabes? O sea, tú te metías en Vigo, cogías el avión, bueno, voy pa Coruña, te metías subías en el avión, o decías, bueno, voy para Santander, y entonces en Coruña bajaba gente, subía gente. Es como, digamos, como el 14, ¿sabes? Pero volando. O sea. Sí, o sea una conexión tercio-noroeste peninsular, podríamos decir un poco, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues te puedes creer que tuvo poco éxito y lo tuvieron que sacar. Pues nada, pues eso estuvo durante un año y pico y lo cambiaron. Después lo retomaron en el año 70. Dijeron, joder, esto tiene que funcionar.
ya estamos en el año 70, ya la gente ya no le tiene miedo al avión. Pues también otro año, nada más. Otro fracaso. Porque aquí hubo una mala campaña de marketing, porque esto no tiene ningún sentido. Es que a mí me parece tan brutal, tío. O tenía precios exagerados también. Puede ser. Bueno, vamos a ver, después llega en el año 73, un año nefasto para nuestra ciudad, porque hay un accidente de avión en Montrove con 85 muertos. Ahí hay un impasse en el aeropuerto, como que se olvida un poquito el aeropuerto, porque todo era un fracaso todo iba mal. Bueno, que conste que yo soy antiaeropuerto de Coruña y antiaeropuerto de Vigo, ¿eh? Yo soy pro aeropuerto de Santiago. Así. Quiero dejarlo claro. Esa es otra discusión que queda ahí, que podemos estar horas, pero bueno, yo también, ¿eh? Pero bueno, atención, Churi, porque estoy preparado a que hagas tu grito, porque el 28 de abril de 1990, nuestro alcalde, ¿cómo es? Paco en el 90. Paco Vázquez, claro, pero Paco Vázquez siempre fue alcalde, o sea, nació alcalde y morirá alcalde. Bueno, pues con una campaña maravillosa que se habían currado con su obsesión con la L de este hombre, de la, pues habían hecho una campaña maravillosa que era La Coruña despega. Bueno, y a partir de aquí ya vamos a hablar de lo que es el aeropuerto. Porque los millennials, ¿cómo son los de ahora? ¿Cómo se llaman? Zetas. Generación JK. Había que comentarle a toda esta gente de la generación Z que el aeropuerto no es lo que es hoy en día, que parece un parque de atracciones, sino que era un sitio como muy de andar por casa. La llegada al parking ya era... ¿cómo es? Que se sabe quién pueda, ¿no? Ahí se podía aparcar unos encima de otros, otros encima de los otros, y en doble fila, en triple fila, podías cortar el paso, no había que pagar parking. Sí, conste una cosa, pero, o sea, yo estoy a favor de eso, porque al final se autorregula. Es como el tráfico en Asia, que parece un caos, pero funciona perfectamente, ¿sabes? Sí. Bueno, tanto ahora estoy hablando del de Coruña como el de Santiago, que es principalmente a donde se iba, porque hay que recordar que Coruña solo tenía esta conexión con Madrid. Y luego empezó Barcelona y tal, y luego ya muchísimo más adelante hubo una con Londres. Y allí, entonces, el copón ver a los millones de personas con los maletones, que te ibas de viaje y parecía que llevabas 7.800 millones de kilos de ropa. Ahora es mochilita y ya está. Y aún así te cobran la mochilita si pasa de no sé qué medida. O sea, en las maletas de antes de ir a los aeropuertos, tú podías meter un cerdo despiezado que no pasaba absolutamente nada. Y luego dentro podías meter cualquier cosa, comida, bebida, tabaco, todo lo que quisieras. Hay cosas que sí que es cierto que ya empezaban a despuntar y que ahora ya es mucho más, ¿no? Es decir, la cafetería del aeropuerto, que era donde esperabas, era un clavo, pero un clavo monumental. Casi a la altura del clavo que es ahora. O sea, rollo tipo un café... Un café 6,50. Sí, no, un café 500 pesetas. Estamos hablando de los años 80. Muy bien. Por favor. Un Rosalía. Muy bien. Pero lo más bonito que ocurrió en los aeropuertos, Churi, era que te llamaban si llegabas tarde. Te decían... ¡Sí, es cierto! Churi Ferrer, última llamada para el pasajero Churi Ferrer, que está el puto avión esperando a que salgas. Sí, era bello. Última llamada para los pasajeros del vuelo 839 con destino. Ese rollo, pero con nombre y apellidos. Bueno, y luego ya para acabar, dentro del avión. Sí. Dentro del avión había dos cosas fundamentales. La primera, podías fumar. Ya. Claro. O sea, trujabas. O sea, podías fumar lo que quisieras. Perdón. Un matiz solamente, una cosa. Hace poco cogí un vuelo con un avión que todavía tenía cenicero y, atención, ese cenicero tenía ceniza. ¡No! Os lo juro, ceniza de los 70.
Me emocioné. A ver si van a ser las cenizas de alguien que murió. Pues puede ser, pero fue bonito, fue Lo bonito. enterraron ahí. Bueno, yo que conste tengo uno de esos ceniceros, los tengo guardados. Ando. Mira, y que sí, te lo juro, lo había mangado. Se podía trujar. Después ya la cosa fue en plan de solo se puede fumar al final del avión. Entonces, siempre que cogías billete te decían, fumador o no fumador, dices, fumador, ala, para atrás, para la narcosala. Venga. Vale. Y después te daban, esto era increíble, porque te daban un paquetito de caca, si el viaje era doméstico, es decir, dentro del estado, te daban un paquetito de cacahuetes y unas aceitunas y la prensa. ¿Sí? Y la prensa. Sí. Te daban el periódico, te lo regalaban. Y luego si era viaje largo, y si era viaje largo, te daban comida de 2 platos, postre y café, tío. ¿Cómo no vas a echar la truja después? Sí, señor. Te daban el periódico más importante de cada zona donde estaba el vuelo. En Galicia correspondía el ideal gallego. Eso es. Y después también te daban, pues estás en Inglaterra, pues el The Times o el Independent, uno de estos. Y luego las azafatas. Las azafatas yo no sé qué pasaba, pero era como un desfile de modelos, porque tenían unos trajes, tío, que eran desfasados. O sea, yo creo que que incluso los hacían grandes diseñadores y grandes diseñadoras del mundo, eran los que diseñaban y las que diseñaban estos trajes para las azafatas. No como ahora, que van en chándal, como quien dice, ¿no? O sea, tampoco. Sí, con la camisa del Primark. Un poco mal. Sí. Y luego, por supuesto, lo más importante, el espacio entre asientos. El espacio entre asientos, que habían allí 26 personas metidos allí entre uno y otro. O sea, no tenía nada que ver. Ahora vas en una lata de sardinas y antes ibas pues como un señor, comiendo, fumando, bebiendo, leyendo el periódico, por las nubes, pim pam, ¿entiendes? Lo que quieras. Mira, y ya está. Volar molaba. Y despido, os voy a decir una anécdota nada más, que os voy a contar, que esto es verdad. Porque antes, claro, no había tantos controles, no había satélite, puerta HJ, 84, pasa el pasillo 3 minutos, haz no sé qué, ¿sabes? Todo ese rollo. Tú antes ponías a Santiago, aquí, ¿entiendes? Y entonces yo me acuerdo que venía de Londres a Santiago y me había tocado la primera fila. Y de repente entra una señorina con una bolsa y me dice, mire, perdona, este es el que va a Santiago. Y yo, sí, señora, es este. O sea, pues eso, como el 14, claro, como el 14 igual. pero del aire. Pues con eso nos quedamos, con que vuelva el 14 pero del aire. ¿Cómo cambiamos? ¿Y cómo hemos cambiado? No. ¿Quieres que cambiemos de sintonía, Antonio? No, ya me parecía. No. ¿Y la despedida cómo es? La despedida es Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser, de Bachacón, mola mogollón. Adiós, guapes. Adiós. ¿Quieres llevar tus ideas de decoración al siguiente nivel? En Citimuebles lo hacemos posible. Con nuestro exclusivo servicio de proyectos en fotorrealismo podrás visualizar tus espacios como nunca antes. Imagina poder ver tus muebles en tu casa con luz natural y artificial como una foto real. En Citimuebles transformamos tus sueños en imágenes detalladas. Ven y descubre la magia del fotorrealismo. Citimuebles, para vidas bien amuebladas. Estamos en Avenida Finisterre 260 junto a calle Barcelona. El urbanita es un híbrido que vive en hábitats de terraceo y ajetreo. Entre la jungla asfaltada, los más evolucionados llegan hasta el corazón de la ciudad y la conquistan. Con un Citroën C4 y sus nuevos motores híbridos etiqueta Eco. Desde 24.550 euros, la City es tuya sin restricciones. Citroën. Consulta condiciones en citroen.es. Fiateira Motor, en A Coruña, Polígono de la Grela. How well do your kids speak English? Durante el mes de julio vuelve el campamento de verano Cool Kids English Camp en el Colegio Compañía de María y el campus de Erviña de la Universidad de A Coruña para niños de primero de infantil hasta sexto de primaria. Diversión en inglés. Más información en nuestra página web englishforyou.es. En la última edición de Tirando de Tres, ¿qué ACB le espera a Leima Basket Coruña? Responden Toni Nogueras, Juanma Pombar y Joan Carviveiro. Hay que aprender que el rol del equipo que llega recién ascendido es de sufrir, pero disfrutar sufriendo. Es un mar de tiburones entre el que llega nuevo
lo vas a pasar mal, ¿no? La liga son jugadores más altos, más fuertes, más rápidos, con más calidad y sufrir, pero bien. Es una liga preciosa, una liga donde el error te mata, está 2 escalones en físico por encima y en calidad. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER, Tirando de 3. Aquí hablamos de lo nuestro. Aquí hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta y San Brandán. Soy ochentera. Los Morancos llegan a Coruña con su nuevo espectáculo Vis a Vis, el 22 de junio en el Palacio de la Ópera. Omaíta, Antonia y compañía. Ríete sin parar con los Morancos en A Coruña. Hazte con tu entrada en ataquilla.com. ¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Ubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Summer de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Summer de Muebles Tifón. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. ¿Para qué nos bombardean? A convocatoria unitaria diante do Memorial pola Infancia asasinada por Israel en Gaza é unha das citas principais do 8º Encontro a Campa pola Paz. O 9 de xuño ás 12 convocámonos nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña para berrarmos contra a barbarie nun minuto de silencio. Consulta o programa en redeacampa.org. Y hoy iniciamos la aventura de aprender en el Hoy por Hoy a Coruña con una sintonía nueva, una canción nueva cantada además en directo. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. La patrulla canina. Ya está aquí, ya llegó. Vamos todos a una. Si hay algún problema en La Coruña, ya la patrulla canina lo va a solucionar. Sara, Amelia, Inés, Nico, Daniela, Gabriela, sí, acudirán. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. Patrulla canina, patrulla del Colegio Esclavas de cuarto A y cuarto B, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir a la radio a contarnos la aventura de ayer por la que rescatasteis a la perrita Lua. Y además es que resulta que la perrita Lua está con nosotros en el programa también y están sus dueños. ¿Os parece si les damos la bienvenida? Porque todo empezó con ellos. ¿Os parece? ¿Sí? Sí. John Lucas, buenos días. Buenos días. Fíjate dónde nos volvemos a encontrar. Increíble. Qué cosas pasan en esta ciudad, ¿eh? Increíble. Oye, cuéntanos qué pasó con Lua ayer. Pues mira, nuestro hijo, Mercedes está ahí, y nuestro hijo Yago le sacó ayer de paseo y no sabemos por qué, pero resulta que se decidió escaparse y más o menos por la zona de Avenida Finisterre se echó a correr, primero dirección para casa, para arriba, y se perdió de la vista y ahí empezó todo el jaleo en a ver si la encontramos. Exacto, y tú colgaste en redes sociales, bueno, un SOS, ya. ¿No? De ayuda. Más o menos, pero ese ya era, resulta mi mujer y mi hijo ya estaban buscando. Horas y horas, porque yo estaba en vuelo de vuelta a casa. De vuelta a casa. Sí. Mercedes, claro, tú preocupadísima, buenos días. Buenos días, hola, ¿qué tal? Pasándolo fatal con tu hijo buscando a Lua. Sí, nosotros, yo estaba trabajando, me llama mi hijo y como llevo unos días, pues le colgaba la llamada, pues no me imaginé que sería nada grave. Y nada, la tercera le cojo y me dice así, se ha escapado Lua. Bueno, claro, me cojo un taxi, pues mil disculpas,
me plantó en casa y el taxista ayudó a buscar. Bueno, el niño asustadísimo. Claro. Hicimos todo el protocolo de llamar a la local, de llamar a la protectora porque Lua es adoptada. Ujú. Y nada, pateando Coruña porque Claro, no sabemos. muy creéis bien. que la perdisteis en las inmediaciones de los puentes, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Y se te ocurrió de repente una lucecita que podía estar en la playa, en las inmediaciones del cole de las esclavas. Realmente fue porque al hablar con la policía nos volvieron a llamar y nos dijeron que habían visto un perrito pues, de esas características por el paseo marítimo. Pero digo yo, no, esa no puede ser. Porque es que no me imaginé. Entonces, mi hijo sí que se fue por esa zona y Lua quiere decir algo. Lua, cuéntanos. Tú vas a estar más tranquila hoy. Bueno, hombre. Sí. Y nada, pues buscando por todas las zonas donde suele ir a pasear y finalmente volvió a llamar la policía diciendo que se había encontrado, pero unas rocas, con lo cual no tenía muchas esperanzas de que estuviese bien. O sea, Claro, difícil acceso, pero Sí. es claro, entraron en juego los rescatadores Sí. de Guarto. Es que esto, claro, son palabras mayores. Entonces, de repente vosotros que tenéis clase por la tarde habitualmente, ¿estabais por allí o cómo era esto? A ver, ¿quién me lo cuenta? Estábamos jugando y Nico vio algo que se movía. Nico, ¿cómo fue este momento? Estaba hablando con mis amigos detrás del cole que hay y detrás del cole hay unas rocas. Entonces estábamos enfrente de las rocas y de repente veo entre unas rocas algo que se mueve y veo un perro y todos mis amigos bajamos a ver si estaba bien. Claro, pero me imagino, otro de vosotros que me hable otra, era difícil porque estabais en las rocas. Sí, era difícil cogerla, el perro, y pues al final vino una señora que nos ayudó a mover un poco la roca para poder cogerla. Vaya aventura, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, ¿cómo os sentisteis cuando visteis que llegaba Mercedes y que se ponía contenta al haber encontrado a Lua y ese momento de cogerla? A ver, que me lo cuente otra. Bueno, pues yo sentí alegría porque pues debía de estar muy asustada la perrita. Entonces, cuando ya vio a su dueña, pues me alegré mucho. Claro, y vosotros también pasasteis algo de susto por la perrita, ¿no? Porque creíais que a lo mejor llevaba días allí. Sí, yo pensaba que si la marea subía podría ahogarse y no tener nada bueno. Claro, pero bueno, finalmente, pues los rescatadores acudisteis y todo salió bien, menos mal. Sí. ¿Quién queda por hablar ahí? A ver, que me cuente. Pues y luego cuando salimos dijeron que nos iban a sacar una foto y que preguntáramos si podíamos salir en el periódico. Claro. Y salimos con toda la historia. ¿Qué te ya. parece? Es que estáis en todas las portadas de todos los periódicos, ahora salís por la radio, a través de YouTube. Esto no contabais vosotros con esto, ¿no? No. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que nos gusta mucho contar cosas bonitas y cosas buenas. Y claro, cuando unos niños de un cole son solidarios e intentan ayudar a una familia de Coruña, porque además a lo mejor vosotros no sabéis que Mercedes sí es de Galicia, pero que John no vivía en Coruña, él es de Países Bajos, él es de otra parte, de otro país, y lleva un tiempo viviendo aquí. A él le gusta mucho Coruña, ¿verdad, John? Bastante, sí. Bastante. Pero a partir de ayer ahora me ya parece es que más. invencible, ahora ya es... Porque una vez nosotros entrevistamos a John para que nos contara cómo es su trabajo en la radio en la que trabaja de Países Bajos y nos dijo que le gustaba mucho Coruña, que le gustaba mucho su gente, pero claro, es que ahora me parece que le gustáis todavía muchísimo más, que le gustamos más. Sí, sí, ahora es ya... Coruña subió una cantidad de puntos que eso es impresionante ya. Claro, y a través de redes sociales también la gente se movilizó, Sí, no solo los niños que estaban en las inmediaciones del cole, sino todo el que pudo ayudar, ¿no? Con sus Claro. retweets, incluso los medios también nos hicimos eco y demás. Claro, que yo, al llegar yo en casa, que veo la casa vacía, ni la perra, ni mujer, ni mi hijo, ni nadie, entonces la llamé y me dice, estamos buscando a la perra. Y yo, bueno, pues le voy a poner un mensaje en Twitter, en X, ayúdanos, haz tu magia. Y ya la cosa empezó a rular y nos llamaron a esa persona para que le encontraran una perra por la playa, por las rocas.
y ahí ya empezó muchísimo más rápido, pero no nos imaginamos encontrarla tan bien y además rescatada por esos niños maravillosos. Claro que, y vosotros estuvisteis jugando con ella hasta que llegó Mercedes, ¿no? Sí. ¿Y qué hacíais? ¿Y vosotros tenéis mascotas? No. Fíjate, ¿ves? Pero a lo mejor ahora ya tenéis ganas, ¿eh? Ahora se puede convencer a alguien en casa de adoptar una mascota, ¿no? Bueno, esto ya sabéis que hay que pensarlo bien, que es una responsabilidad, pero sobre todo es una responsabilidad rescatar a una mascota. Es que esto no lo puede decir todo el mundo, claro. Y ahora, de camino a la radio, me parece que venís cantando una canción que tiene un poco que ver con esto. ¿La cantáis? Sí, claro. Venga, a ver. Somos los alumnos de cuarto y vamos a ir a la radio. Estamos muy contentos porque rescatamos a una perra. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonito. Y la gente por la calle que os miraba, Nico, ¿tú cómo lo veías esto? ¿Os miraba la gente por la calle cuando cantabais esto? Nos miraban con mala cara, pero No, hombre, estos, es imposible. ¿qué son? ¿De qué país son estos? No, sí, claro, pero cuando necesiten la labor de los rescatadores, ¿a quién van a acudir? No, claro, esto no... A nosotros. Claro. Y ahora vais a montar alguna patrulla en el cole por si alguien necesita algo. Esto puede surgir aquí algo precioso. Pues ojalá. Si nos dejan. Bueno, a lo mejor os dejan. Y lo que quiero que los oyentes sepan también es que en el cole vosotros tenéis una radio, ¿no? Sí. Bueno, ¿habíais visto alguna vez una grande desde dentro? No. Ahora Nunca. ya cuando volváis a la radio del cole la vais a ver de otra manera, a lo mejor, ¿no? Sí. Y bueno, yo conozco a alguna mami, a algún papi que os veía llegar a casa muy emocionados ayer. ¿Cómo lo transmitisteis a vuestras familias? A ver, contárnoslo. Pues la verdad, muy emocionados, diciendo que íbamos a salir en el periódico. Increíble, estamos súper emocionados porque queríamos ver nuestras caras en el periódico. Es que eso da mucha emoción, ¿no? Claro, salís por algo precioso además. ¿Vais a guardar los recortes de los periódicos? Sí, para siempre. Y tenéis que guardar también los vídeos de YouTube. Bueno, y sobre todo, tener en la retina y en el recuerdo que hicisteis algo buenísimo por Lua, ¿no? Sí. Claro. Oye, bueno, ¿ves? Lua está portándose súper bien, está súper contenta. Dando besitos. Dando besitos y cariños. Y vosotros tampoco vais a olvidaros de lo sucedido, ¿no, Mercedes? No, nosotros estamos tan agradecidos, chicos, de verdad, a toda la clase, y os habéis portado fenomenalmente. Y es muy bonito lo que habéis hecho. Muy bonito, Por muchas Lua y gracias. por nosotros. No lo olvidaremos nunca tampoco. No, Y guardaremos los recortes también. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acercaros a contarnos estas buenas noticias a la radio. Nos encanta, como os decía. Yo creo que a lo mejor podemos ir de nuevo cantando la canción de Los Rescatadores, ¿no? De la Patrulla Canina, ¿os parece? Sí. Venga, pues vamos allá. 1, 2 y 3. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. Si hay algún problema en La Coruña, la patrulla canina lo va a solucionar. Sara, Amelia, Inés, Nico, Daniela, Gabriela, sí, acudirán. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. ¡Bravo! Un aplauso. Gracias, chicos. Un beso grande, ¿vale? A todo cuarto. Un contenido maravilloso. Tenemos mucha reflexión aquí, ¿no? Hay muchos temas que podemos tratar a partir de lo sucedido ayer, ¿no? Sí, tenemos varios temas abiertos que ¿Cómo es estás? ¿Qué te ha maravilloso. O sea, no pueden ser más tiernos, más bonitos y bonitas. O sea, y de aquí yo creo que se pueden sacar muchas reflexiones de un solo acto, ¿no? Como muchas cosas que pueden ser muy positivas y que podrían ser como un reflejo para que en esta sociedad que cada vez se hace como más individual y un poquito más egoísta, ¿no? Podamos volver a ser más solidarios, compartir, ayudar, ya no solo en una acción así, sino en el día a día con pequeñitas cosas, ¿no? Y ellos todavía están más puros, no tienen maldad. Inocencia pura a esta edad. Absolutamente. Y bueno, en primer término, vamos a pararnos tímidamente en el buen uso de redes sociales, ¿no? Sí. Porque John decía, X, haz tu magia. Bueno, y a partir de ahí surgió una red solidaria, en este caso también entre adultos. A ver, las redes sociales bien gestionadas, como ya hemos hablado en otras ocasiones,
pueden ser muy, muy buenas. En un caso en el que desaparece una persona, un animal, en que has perdido una pertenencia muy valiosa para ti, ¿no? Normalmente la ciudadanía en casos así se suele involucrar y echar una mano, ¿no? A alguien que lo está pasando mal y en este caso pues funciona fantásticamente, igual que podría ser en otros muchos motivos, ¿no? Alguna recolecta para una causa importante, ¿no? Hacer visible pues un proyecto de alguien, o sea, hay muchos usos de las redes sociales que son importantes y todo bien gestionado es maravilloso. El problema de las redes sociales es el no tener a alguien, sobre todo en edades tempranas, que no te ayude a saber usarlas. También nos da esto para hablar sobre el cuidado de los animales y sus beneficios. A ver, tener animales es maravilloso porque al final es preocuparse por alguien, tener en cuenta a alguien, cuidarlo. Es como un hijo, ¿no? En una escala muy, muy, muy chiquitina, pues hacerte cargo y responsable, ¿no? Para los niños, tener una mascota en casa, bien sea un gato, un perro, ¿no? O cualquier otro tipo, ¿no? Por ahí pueden ser muy variopintas las mascotas, les ayuda sobre todo a cuidarlos si están malitos, a encargarse de su comida, que tienen que sacarlos a pasear para que hagan sus necesidades. O sea, al final son unas responsabilidades, ¿no? Y conforme se van haciendo más mayores y pueden hacer las cosas solos, también es una independencia, ¿no? De lo que hablamos el otro día, pues sacarlos a pasear, darles su paseíto, si los papás no están, pues ponerles ellos la comida, encargarse de otra persona que no seamos nosotros mismos. De hecho, el hijo de John y de Mercedes era quien estaba paseando al perro, fíjate pobrecito, qué susto, qué mal ¿no? trago. Pobrecito, que de repente se asustó y se escapó. Bueno, ya sabemos cualquier sonido que les puede afectar. Y en cuanto a los niños, bueno, también esa buena sensación, ¿no? De haber ayudado a alguien, la gratitud que reciben, el subidón de autoestima, de sentirse útiles y para un desconocido además. Yo creo que esto no se les va a olvidar en la vida, que tendrán 40 y 50 años y lo recordarán si siguen manteniendo. ¿Te acuerdas cuando? O sea, es un subidón de energía, o sea, es una acción muy bonita que ellos, desinteresadamente, porque probablemente ellos no tuviesen información de nada de esto, porque no tendrán Twitter ni nadie se lo haya dicho, simplemente han visto a un animalito en apuros y han corrido a socorrerlo, ¿no? Los niños son maravillosos, a lo mejor hasta una lagartija lo hubiesen ayudado, o sea, cualquier ser claro, que se hubiese presentado, ¿no? Igual que ellos no tienen una mente todavía sucia, ¿no? Y si viesen a una persona que también estuviese mala, también se hubiesen acercado junto de él o ella para ver qué le pasaba, ¿no? Entonces, todas las acciones solidarias hay que fomentarlas, el colaborar entre todos, el participar, el intentar ayudar al prójimo, ¿no? Al que tenemos ahí al lado en el día a día, incluso un amigo, a quien sea, ¿no? En un momento que lo esté pasando mal o simplemente porque se ha caído y le ayudas a levantarse o se ha hecho una herida, ¿no? Yo creo que eso se está perdiendo un poco. Incluso de alguna manera, oye, pues les ayuda a empatizar para con ese otro niño que perdía al perro y para con esta familia ponerse en el lugar. Oye, Cualquiera que vea la noticia, ¿no? El decir, cómo se habrá sentido el niño, cómo se habrá sentido la familia, qué momento de desesperación, ¿no? Eso es un aprendizaje a nivel de habilidades emocionales brutal, ¿no? Y todos sus compañeros y compañeras, niños del colegio, ¿no? Y son los protagonistas que rescataron al perro. Es un momento de mucho ego, de mucha relevancia. Y también es una buena noticia ocurrida en la ciudad que, aunque no hayan formado parte del rescate, sí se puede reflexionar en familia, pues cualquier familia de la ciudad. Oye, mira qué bien lo hicieron, oye, tú te imaginas, ¿no? Sí, ¿qué harías con esta situación? O ponerles casos similares. Imagínate que vas por la calle y ves a un abuelito, una abuelita que se le ha caído no sé qué al suelo. ¿Qué harías? Pues hay que ir a junto de ellos, decirle necesita ayuda, recogerle lo que se le ha caído, dárselo, e incluso algunos más mayores, porque ya tenemos adolescentes, vas por la calle, ves a alguien que tiene dificultad para cruzar, alguien que va en silla de ruedas y le puedes ayudar, alguien con un carrito de un bebé, que a veces yo con los bebés había muchos obstáculos y agradecías cuando alguien te ayuda a subir un poquito el carrito, o sea que pueden ser cosas súper cotidianas sin ser algo así tan más trágico, por así decirlo, claro, ¿no? Un hecho que hay mucha angustia, simplemente con pequeñas cosas del día a día, o que ves un niño perdido. ¿Qué haces si te encuentras a un niño que está perdido? ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo le podríamos ayudar? O si tú te pierdes, ¿qué puedes hacer, no? También enseñarles eso, o sea, cómo actuar en una situación, pues
no moverte demasiado, ponerte en un lugar visible, o sea, y el poder hacer todos los días cosas bonitas por los demás. Pues con esto vamos a quedarnos. Es que nos parece un plan perfecto, hacer todos los días cosas bonitas por los demás. Carmen Iglesias, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Teba. Y a vosotros que estáis al otro lado por escucharnos. Gracias siempre. En breve llega hora 14. Mañana nos volvemos a encontrar.